Buenos días, queridos estudiantes universitarios. Retomamos nuevamente las clases virtuales relacionadas con el tema de la física, la matemática. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la ciencia de la física, que es precisamente el movimiento de proyectiles. Vemos nosotros que el movimiento de proyectiles es muy aplicado en todos los campos, principalmente en el campo militar, en artillería. Vemos nosotros que el tiro de cañón es un movimiento de un proyectil. El tiro de mortero también es otro tiro que tiene que ver con el movimiento de proyectiles. Entonces nos acercamos para ver las fórmulas que tienen que ver con este movimiento de la ciencia de la física. Bien, entonces tenemos el movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles precisamente se realiza en el plano XY. Tenemos nosotros, suponiendo que estamos haciendo un tiro de cañón, un tiro de mortero. Ese tiro se desarrolla precisamente en un movimiento parabólico, tal como lo estamos indicando aquí. Entonces vamos a demostrar las fórmulas que tienen que ver con el movimiento de ese proyectil, que sale a través con una velocidad inicial, como está marcando acá, con un ángulo de inclinación θ. Esta velocidad inicial tiene dos componentes. Tiene una componente en el eje X, VOX, y tiene una componente en el eje Y, VOY. La componente en el eje X de la velocidad es constante, se mantiene constante a lo largo del movimiento del proyectil hasta que llega lógicamente a tocar nuevamente el suelo. Pero en el movimiento, en la componente en el eje Y es variada y desacelerada porque va subiendo el proyectil y va a generar una componente en el eje Y. Va a llegar el momento donde el proyectil llega a una velocidad cero respecto al eje Y, pero mantiene una velocidad constante en el eje X. ¿Cierto? Entonces vamos a ver nosotros, vamos a encontrar primeramente las componentes. La componente en el eje X va a ser, aplicando la función coseno va a ser BX partido, BOX partido entre B sub 0. Entonces B sub 0X va a ser igual a B sub 0 por el coseno. La componente en el eje Y va a ser la función, aplicando la función seno. B es B sub 0Y dividido entre B sub 0. Entonces B sub 0Y va a ser igual a B sub 0 por seno del ángulo, que son las componentes de la velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Correcto? Entonces el movimiento del proyectil en el eje X se mantiene constante, desarrolla una velocidad constante. La componente de la velocidad respecto al eje X mantiene una velocidad constante, nunca para. Pero en el eje Y va desacelerándose hasta que llegue a hacerse cero en este punto, en altura máxima. ¿Cierto? Entonces en el eje X va a ser, aplicando la fórmula de la velocidad constante, VOX va a ser igual al desplazamiento X partido entre T. Por consiguiente, el desplazamiento va a ser VOX partido multiplicado por T. El desplazamiento va a ser VOX, ya lo calculamos acá, que es igual a B sub 0 coseno. B sub 0 coseno por T y despejamos el tiempo. Entonces el tiempo va a ser el desplazamiento partido entre la componente horizontal de la velocidad. B sub 0 multiplicado por coseno del ángulo. ¿Correcto? El movimiento de proyectil en el eje Y es variado y desacelerado. ¿Cierto? En este eje es desacelerado el movimiento hasta que llega un punto donde se hace la velocidad en el eje Y se hace cero. Entonces, aplicando la ecuación de la cinemática del movimiento variado desacelerado va a ser igual a BOY multiplicado por T, el desplazamiento o la altura, menos un medio de la gravedad por tiempo. Menos porque va en contra de la acción de la gravedad. Reemplazando valores, BOY, ya sabemos nosotros que acá BOY va a ser igual a B sub 0 por el seno. Por el tiempo lo calculamos acá, que va a ser X partido entre B sub 0 multiplicado por el coseno. Menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Y el tiempo es esta expresión de aquí, X partido entre B sub 0 por el coseno elevado al cuadrado. Y encontramos una ecuación bastante interesante, que es la ecuación del movimiento del proyectil. Eliminando B sub 0 con B sub 0 queda seno dividido entre coseno, que es la función tangente multiplicado por X, menos un medio de X cuadrado dividido entre B sub 0 coseno al cuadrado de θ. Fíjense ustedes que es una ecuación de segundo grado, que nos confirma de que el movimiento de proyectil es un movimiento parabólico, es un movimiento parabólico en el plano XY. Entonces, donde A viene a ser una constante, la tangente de X, multiplicado por X, menos un medio de la gravedad B sub 0 coseno, B es la B, X cuadrada. Entonces una parábola con concavidad hacia abajo, que es el movimiento precisamente del proyectil. ¿Cierto? Entonces encontramos la famosa ecuación del movimiento de proyectiles, que viene dada por esta expresión de aquí. Cuando yo la derivo la ecuación, voy a encontrar, la derivo y de igual a cero, estoy encontrando la derivada donde la tangente se hace cero.
Entonces la derivo la función, la ecuación del movimiento y encuentro esta expresión de aquí. Igualo a 0 porque quiero encontrar que la derivada en el eje X de Y respecto de X igual a 0. Entonces la pendiente es igual a 0. ¿Dónde sucede eso? Donde el proyectil ha alcanzado su altura máxima, ¿cierto? De aquí despejo la tangente, va a ser gravedad seno. Y encuentro que el desplazamiento máximo del proyectil viene dado por velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo por la tangente dividente a gravedad. ¿Cierto? Pero la tangente es seno sobre coseno. Despejo. ¿Y qué queda? Me queda que el desplazamiento del proyectil va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado por el coseno por el seno. El desplazamiento hasta que alcance su altura máxima. Pero el desplazamiento máximo va a ser 2 veces esta distancia. Esta más esta. Como hay simetría, entonces va a ser 2 veces. Entonces el desplazamiento máximo va a ser 2x. Entonces el desplazamiento máximo que desarrolla el proyectil a lo largo de su trayectoria en el eje X hasta que llega al punto de caída y contacto con el suelo, al tratarse de un tiro de cañón o un tiro de mortero, sale el disparo acá, alcanza una altura máxima y llega e impacta en el terreno. Entonces vamos a ver nosotros que es 2 veces esa distancia X. Entonces, desarrollando me sale que el desplazamiento máximo va a ser velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta. 2 coseno del ángulo, seno del ángulo va a ser igual seno de 2 teta, dividido entre gravedad. ¿Correcto? Donde alcanza, para un ángulo de 45 grados, el desplazamiento es máximo. Desplazamiento seno de 90 multiplicado por 2 multiplicado por 45 sale 90. Seno de 90 es 1. Entonces la altura máxima, el desplazamiento máximo, si el tiro lo tiramos a 45 grados, si el tiro del cañón tiene un ángulo de 45 grados de salida, el desplazamiento máximo lo podemos calcular con esta expresión, velocidad inicial cuadrado partido entre gravedad. Bien. Y eso sucede lógicamente cuando ha alcanzado su altura máxima. Ahora, necesitamos nosotros calcular cuál es el tiempo máximo de que tarda en subir y bajar el proyectil. El tiempo máximo va a ser 2 veces este tiempo que calculamos acá. Tiempo X partido entre velocidad inicial por el coseno. Entonces va a ser 2 veces X, 2 coseno del ángulo multiplicado por X. Pero X lo calculamos aquí. X lo calculamos que es esta expresión de aquí, que va a ser B inicial al cuadrado coseno por seno dividente de gravedad. Reemplazando aquí, un coseno se va con un coseno, ¿qué me queda? Me queda que es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo de tiro dividido entre gravedad. Eso es el tiempo que tarda el proyectil el tiempo de vuelo del proyectil, desde que sale hasta que impacta en el suelo. ¿Correcto? Ahora vamos a calcular la altura máxima. La altura máxima la calculamos por la expresión de aquí de la cinemática, que la velocidad final en el eje Y elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos 2 veces, menos 2 gravedad por altura. ¿Cierto? Cuando la velocidad final es máxima, se alcanza la altura máxima. Entonces aquí queda velocidad inicial al cuadrado, despejando velocidad inicial al cuadrado dividido en velocidad inicial respecto al eje Y elevado al cuadrado va a ser 2 veces la gravedad por altura máxima. Despejando altura máxima, entonces va a ser velocidad inicial al cuadrado en Y sobre 2 gravedades. ¿Correcto? Pero la velocidad inicial en el eje Y, lo calculamos acá. La velocidad inicial en el eje Y es 2 seno del ángulo. Entonces reemplazando acá, queda velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo partido entre 2 gravedades. Que es la fórmula con la cual calculamos la altura máxima que alcanza el proyectil que es disparado con una velocidad inicial. Puede ser un tiro de cañón, puede ser un tiro de mortero, puede ser algo que un objeto que se lance de manera que cumpla precisamente el movimiento de un proyectil. El chutazo a un balón de fútbol también exactamente lo mismo. Se desarrolla a través de un plano, en el plano XY. Estas fórmulas son utilizadas en artillería por los militares precisamente para calcular la distancia máxima de impacto en función al ángulo de tiro. En los ejercicios de aplicación vamos a ver cómo se aplican estas fórmulas y su gran importancia precisamente en el campo militar y en la artillería. Muchas gracias, queridos estudiantes.